La noche era tranquila, solo se oía la suave lluvia golpeando la ventana de la cocina. Claire estaba sentada a la mesa con una taza de té que se enfriaba entre sus manos. Su teléfono vibró rompiendo el silencio. Al ver el nombre de su hermana, Emily, respondió de inmediato. «Claire», dijo Emily con voz temblorosa. «¿Puedo quedarme contigo un tiempo? Solo hasta que resuelva las cosas». Había algo en su tono, agotamiento, desamor, quizá ambas cosas. Claire no hizo demasiadas preguntas. «Por supuesto», le contestó con dulzura. «Ven cuando estés lista». Después de colgar, Claire se quedó un momento sentada, mirando la lluvia. Ya podía imaginar los ojos cansados de Emily y su sonrisa forzada, igual que cada vez que la vida se le hacía demasiado pesada. Aunque hacía años que no vivían juntas, Claire seguía sintiéndose protectora con su hermana pequeña. David entró desde el salón con un libro en la mano. «¿Quién era?», preguntó. «Es Emily», dijo Claire, frotándose las sienes. «Se quedará con nosotros un tiempo». Él asintió sin dudar. «Siempre será bienvenida aquí». Claire miró al hombre con el que llevaba casada 6 años, paciente, tranquilo, siempre dispuesto a ayudar. Le reconfortaba saber que lo decía en serio. Sin embargo, la idea de que su hermana se mudara con ellos la inquietaba. No era exactamente miedo, solo una pequeña presión en el fondo de su corazón. Esa noche, mientras se preparaban para irse a la cama, David le preguntó en voz baja. «¿Estás bien?» «Creo que sí». «No ha dicho mucho», respondió Claire. «Probablemente otra pelea con su ex». «Ah, aquí estará bien», dijo él, acercándola a su lado. «Las dos se necesitan mutuamente». Claire asintió, pero no pudo conciliar el sueño. Se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando el suave ritmo de la lluvia sobre la ventana y pensando en Emily. Siempre habían estado muy unidas, compartiendo ropa, secretos y sueños, pero el tiempo y la distancia las habían cambiado. Claire se había construido una vida estable, mientras que el camino de Emily había sido caótico, lleno de comienzos fallidos y finales repentinos. Se giró hacia un lado y miró a David, que dormía con el rostro tranquilo. Se preguntó qué pensaría él ahora de Emily, si seguiría viéndola como la hermana alegre que había conocido años atrás, o si notaría la tristeza que se le había quedado marcada en la mirada. Claire suspiró, recordándose a sí misma que no se trataba de comparaciones. Emily solo necesitaba a su familia. Eso era todo. A la mañana siguiente, Claire limpió la habitación de invitados, abrió las cortinas para dejar entrar la luz grisácea, cambió las sábanas y colocó un jarrón con lirios blancos en la mesita de noche. Quería que pareciera un nuevo comienzo. David asomó la cabeza. «Está muy bien», dijo. «Ella lo apreciará». «Eso espero», respondió Claire, metiendo las esquinas de la manta. Ha pasado por muchas cosas. Cuando Emily llegó 2 días después, todo fue tal y como Claire había imaginado. Salió del coche con un abrigo gris largo y una expresión cansada. Sus ojos parecían los de alguien que llevaba días sin dormir. Claire salió corriendo a su encuentro y la abrazó. «Hola», le susurró Claire. «Ya estás en casa». Emily sonrió débilmente. «Te he echado de menos». David salió a ayudarla con el equipaje. «Bienvenida, Emily», le dijo con calidez. «Déjame ayudarte». «Gracias», respondió ella en voz baja. «Lo veo dentro». La casa olía a café y a lluvia. Claire observó cómo Emily miraba la foto de boda enmarcada en la estantería.
la manta sobre el sofá, la vida que había crecido silenciosamente entre Claire y David a lo largo de los años. Emily esbozó una débil sonrisa, pero Claire notó que se acariciaba nerviosamente el collar como si estuviera conteniendo las lágrimas. Esa noche se sentaron a cenar. Cenaron pollo asado, patatas y otros platos que hacían que el hogar se sintiera real. Emily no comió mucho al principio, pero se rió cuando David contó cómo una vez intentó arreglar la lavadora e inundó el lavadero. Por un momento, Claire volvió a ver la antigua chispa de su hermana, esa risa brillante y despreocupada que solía llenar la cocina de su infancia. Después de cenar, Claire preparó té para las dos y se sentó junto a la ventana. ¿Quieres hablar de ello?, le preguntó con delicadeza. Emily negó con la cabeza. Todavía no. Quizás mañana. Vale, dijo Claire. Tómate tu tiempo. Más tarde, esa misma noche, cuando Claire pasó por delante de la habitación de invitados, vio a Emily sentada en la cama mirando en silencio la pantalla de su teléfono. Tenía los hombros tensos y la mirada perdida. Claire quería entrar para consolarla, pero algo le dijo que le diera espacio, así que solo le susurró: «Buenas noches, Em», y cerró la puerta en silencio. Dot estaba en su dormitorio. David ya estaba acostado, leyendo de nuevo. «¿Cómo está?», preguntó sin levantar la vista. «Está intentando mantenerse entera», dijo Claire, sentándose a su lado. «Está dolida, pero se recuperará». David cerró el libro y le cogió la mano. «Nos aseguraremos de que se sienta segura aquí». Claire sonrió. «Siempre dices lo correcto», dijo él, encogiéndose de hombros. «Solo intento ser un buen cuñado». Pero algo en su forma de decirlo hizo que a Claire le doliera el corazón, no porque dudara de él, sino porque de repente se dio cuenta de cuánto deseaba que todo siguiera en su sitio. No quería compasión ni incomodidad. Quería calidez, normalidad, quería familia. Durante los días siguientes, el ritmo de la casa cambió. Había nuevos sonidos, la tetera hervía antes de lo habitual, se oían pasos suaves en el pasillo a la medianoche y música tranquila en la habitación de invitados. A Claire no le importaba, le resultaba reconfortante, pero también se dio cuenta de pequeños detalles que antes no había notado. Por ejemplo, la forma en que David se esforzaba por hacer reír a Emily durante el desayuno, o cómo se le iluminaba la cara a Emily cuando él elogiaba su cocina. No era coqueteo, ni mucho menos. Era solo amabilidad. Y sin embargo, Claire sintió que algo se removía silenciosamente en su pecho. Una noche, mientras los tres veían una película, Emily dijo de repente: «Vosotros dos hacéis que el matrimonio parezca fácil». David se rió entre dientes. «No siempre es fácil, créeme». Claire sonrió, pero no dijo nada. Podía sentir la soledad que se escondía tras las palabras de Emily, un anhelo no solo de amor, sino también de paz. Después de la película, cuando Emily se fue a la cama, Claire se quedó de nuevo junto a la ventana mirando la lluvia. Seguía cayendo, constante e interminable. David se acercó por detrás y la rodeó con los brazos por la cintura. «Ella va a estar bien», le susurró. Claire asintió. «Lo sé. Solo espero que estemos haciendo lo suficiente». «¿Lo estamos haciendo?», dijo él en voz baja. En ese momento, Claire se sintió reconfortada e inquieta a la vez. Se sintió reconfortada porque confiaba en él. Inquieta porque había algo en la situación que le parecía delicado
como una línea frágil que no podía ver, pero que sabía que tenía que proteger. Cuando apagaron las luces y se metieron en la cama, Claire miró hacia el pasillo, donde estaba la puerta cerrada de Emily. Susurró una pequeña oración en voz baja, no por ella misma, sino por ambas. Esa noche soñó con su antigua casa junto al lago. Las tres estaban riéndose bajo un sol de verano que nunca se ponía, pero, cuando se despertó, seguía lloviendo. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que aquello era solo el principio de algo que las pondría a todas a prueba. Y, sin embargo, en lo más profundo de su corazón, Claire sabía que había hecho lo correcto. Invitar a su hermana a quedarse era un acto de amor, solo que aún no sabía qué tipo de amor revelaría. La primera semana después de que Emily se mudara transcurrió con tranquilidad. La casa estaba más animada, con risas suaves, olor a café por las mañanas y una calidez que Claire no sabía que echaba de menos. Emily siempre había sido el tipo de persona que aportaba energía allá donde iba, incluso cuando sufría. Sin embargo, bajo su tono tranquilo y sus sonrisas educadas, Claire podía sentir la tristeza que se cernía como una sombra detrás de los ojos de su hermana. David también lo notó. Un sábado por la mañana, mientras doblaba la ropa limpia, oyó que hablaba con Emily en la cocina. Su voz era suave. «No tienes que apresurarte para sentirte bien», le dijo. «Tómate tu tiempo». La respuesta de Emily fue tranquila. «Lo estoy intentando. Es solo que es difícil empezar de nuevo». Claire se detuvo en la puerta, escuchando. No había nada malo en sus voces. No había tensión ni incomodidad, solo amabilidad. Y sin embargo, la forma en que David escuchaba hizo que el corazón de Claire se conmoviera. No eran celos, era algo más complejo, como darse cuenta de que la empatía podía ser íntima en sí misma. Entró sonriendo levemente. «Parecéis muy serios», bromeó, rompiendo el momento. David sonrió. «Solo le estoy dando a tu hermana algunos de mis famosos consejos». «¿Famosos?», dijo Emily riéndose. «Tienes mucha confianza para ser alguien que una vez pegó la caja de herramientas». Todos se rieron y la tensión se disipó. Por un momento, todo volvió a parecer sencillo: familia, risas, comodidad. Sin embargo, más tarde ese mismo día, mientras Claire pintaba en su pequeño estudio, se sorprendió pensando en la forma en que Emily había reído. Hacía mucho tiempo que no oía reír así a su hermana y se sintió orgullosa de que su casa pudiera ser un lugar de curación. Los días pasaron rápidamente. Emily ayudaba en casa cocinando, haciendo la compra y dando largos paseos con Claire. A veces, cuando no trabajaba, David se unía a ellas y los tres paseaban junto al lago al atardecer. Sus reflejos se veían en el agua, pero empezaron a notarse pequeños cambios. David, que antes se encerraba en sí mismo después de trabajar, empezó a pasar más tiempo en la cocina cuando Emily cocinaba. Ayudaba a cortar verduras, contaba historias y la hacía reír. A Claire no le importaba. De hecho, le gustaba verlos llevarse bien. Sin embargo, a veces se sorprendía mirándolos desde el otro lado de la habitación y preguntándose si eran conscientes de lo sincronizados que parecían cuando hablaban. Una noche, después de cenar, Emily dijo en voz baja: «Vosotros dos tenéis algo poco común. Es como si se entendieran sin hablar». Claire sonrió, conmovida por el cumplido. «Hemos tenido nuestros altibajos», dijo. «Yo solía tener eso», susurró Emily casi para sí misma antes de que todo se viniera abajo.
El ambiente se volvió silencioso. Claire extendió la mano y apretó la de su hermana. «Lo volverás a encontrar, Lo harás». David asintió. «Solo necesitas a alguien que te vea tal y como eres». Emily levantó la vista, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Gracias», dijo con voz temblorosa. No me había dado cuenta de lo mucho que echaba de menos estar rodeada de gente que se preocupa por mí. Esa noche, después de que Emily se acostara, Claire y David se sentaron en el sofá. «Se está recuperando», dijo David en voz baja. «Pero es frágil». «Lo sé», respondió Claire. «Siempre ha sido de corazón blando. No quiero que se sienta como una carga». «No lo es», dijo él. «Tú le has dado paz». Claire sonrió al oír eso. Aunque una pequeña parte de ella se preguntaba cuánta de esa paz provenía de ella y cuánta de él. Las siguientes semanas transcurrieron con suavidad, con un ritmo que resultaba a la vez reconfortante e incierto. Emily comenzó a trabajar a distancia, pasando las mañanas escribiendo junto a la ventana con una taza de café. David solía pasar por allí para ver si necesitaba algo. Claire se dio cuenta, pero se dijo a sí misma que no pasaba nada, solo era amable. Aún así, había momentos que la hacían detenerse. Una tarde, llegó a casa temprano y los vio fuera arreglando juntos las luces del jardín. Emily se reía mientras David le pasaba las herramientas, con las mangas remangadas y los rostros iluminados por la luz del atardecer. Era una escena inocente de personas que se ayudaban mutuamente, pero despertó algo profundo en el pecho de Claire, una mezcla de calidez e inquietud. Esa noche no pudo dormir. No dejaba de pensar en cómo a veces se puede confundir la amabilidad con la conexión. Confiaba plenamente en David, pero también sabía que el dolor podía unir a las personas de formas inesperadas. Se dijo a sí misma que estaba pensando demasiado, pero la sensación permaneció. Unos días más tarde, Emily se ofreció a ayudar a Claire en su estudio de diseño. Era un pequeño local en el centro de la ciudad, lleno de bocetos, muestras de colores y música suave. «Eres increíble en esto», dijo Emily mirando a su alrededor. «No puedo creer lo lejos que has llegado», sonrió Claire. «Gracias. Me ayudabas a dibujar cuando éramos niñas», dijo Emily riéndose. «Sí, me hacías colorear todas las partes aburridas». Pasaron el día trabajando codo con codo y por primera vez en semanas Claire se sintió completamente en paz. Le recordó cómo eran antes de que la vida se complicara. Solo dos hermanas creando sueños. Cuando llegaron a casa esa noche, David estaba preparando la cena. «Mírate», bromeó Claire mientras colgaba su bolso. «Nos estás mimando demasiado». «Solo intento impresionar a mis críticas favoritas», dijo él con una sonrisa. «Cuidado», dijo Emily en tono juguetón. «Estás poniendo el listón muy alto para todos los maridos». Se rieron y, por un momento, la casa volvió a estar en perfecta armonía. Sin embargo, esa noche, cuando Claire miró a David mientras se preparaban para irse a la cama, notó una distancia silenciosa en su mirada. No era frialdad, sino reflexión. «¿Todo bien?», preguntó ella en voz baja. Él sonrió levemente. «Solo pensaba en Emily. Ha pasado por muchas cosas. Solo espero que vuelva a encontrarse a sí misma». «Lo hará», dijo Claire, aunque volvió a sentir ese dolor.
el que le susurraba que había algo frágil en su nuevo equilibrio. Es fuerte. Solo lo ha olvidado por un tiempo. Él asintió. Tienes razón. Luego le besó la frente y apagó la luz. Punto. Mientras Claire seguía despierta, pensó en cómo cambia el amor con el tiempo, cómo puede crecer, expandirse y a veces dejar espacio en su interior para que otros sanen. Confiaba en David, amaba a su hermana y creía en lo que estaban construyendo juntos. Aún así, no podía evitar preguntarse si algunas conexiones, incluso las más inocentes, llevaban consigo ecos silenciosos de añoranza. A la mañana siguiente, Claire encontró a Emily en la cocina tarareando suavemente mientras preparaba tortitas. El olor llenaba el aire, cálido y dulce. «Te has levantado temprano», dijo Claire. Emily sonrió. «No podía dormir. Pensé en preparar el desayuno». David entró unos momentos después. Al ver la escena, Claire volvió a sentir un cambio silencioso, sutil, tácito, pero real. Vio que el rostro de Emily recobraba ligereza, que los ojos de David transmitían calidez y que su corazón le decía que la historia de su hogar estaba cambiando lentamente. No se trataba de celos ni sospechas, sino de la extraña belleza del amor en todas sus formas. A veces, ayudar a alguien a sanar significaba dejar que tu mundo se expandiera un poco, aunque eso hiciera que te sintieras insegura. Punto. Mientras los tres se sentaban a comer, riéndose de los panqueques quemados y el sirope derramado, Claire miró alrededor de la mesa y se dio cuenta de algo importante. El amor no siempre tenía que ver con grandes gestos o un equilibrio perfecto. A veces se trataba de mañanas tranquilas, risas compartidas y confiar en que los lazos entre ellos, por frágiles que fueran, aún podían mantenerse. Y, sin embargo, en el fondo, sentía que la vida avanzaba hacia algo que no podía nombrar. Algo que pondría a prueba cuánto significaba realmente la confianza. Cuando llegó el otoño, el ambiente de la casa era más tranquilo. Emily sonreía con más frecuencia, reía con mayor facilidad y sus movimientos eran más ligeros. El gris de sus ojos se había suavizado y se había convertido en un color más cálido. Claire podía ver el cambio cada mañana cuando tomaban café juntas. Su hermana estaba recuperando poco a poco sus fuerzas. Sin embargo, con cada pequeño avance en la recuperación de Emily, Claire sentía algo dentro de ella que no podía nombrar. No eran celos, era más bien un dolor, una tensión silenciosa que vivía bajo la superficie. Quería mucho a Emily, pero verla revivir, sobre todo junto a David, le provocaba a Claire una mezcla de emociones que no sabía cómo gestionar. David había sido paciente y amable durante todo el proceso. Cumplió su promesa de estar ahí para Emily. La ayudó a arreglar el coche, la llevó a hacer la compra e incluso la escuchó cuando Claire estaba ocupada en el estudio. A veces, Claire entraba y los veía hablar en la cocina. El suave murmullo de sus voces se mezclaba con el sonido de la lluvia o el zumbido del lavavajillas. Era algo cotidiano, pero había algo delicado en ello, algo que hacía que se detuviera y respirara en silencio antes de unirse a ellos. Una tarde, Emily se sentó en el porche contemplando cómo se desvanecía la luz. Claire la encontró allí, envuelta en una manta y con la mirada perdida. ¿Un día difícil?, le preguntó.
Emily asintió con la cabeza. Algunos días me levanto y me siento bien, otros días es como si caminara entre la niebla. Claire se sentó a su lado. Lo estás haciendo mejor de lo que crees. No lo sé, dijo Emily en voz baja. Estar aquí me ayuda, pero también me recuerda todo lo que he perdido. Os veo a ti y a David, lo cariñosos que sois el uno con el otro. A veces duele, en el buen sentido, pero aún así duele. Claire sintió un nudo en el pecho. Volverás a tenerlo. Solo necesitas tiempo. Emily miró a su hermana con los ojos llenos de un dolor silencioso. ¿Alguna vez te preocupa que pueda desaparecer ese tipo de amor? Claire dudó. Todo el tiempo, admitió en voz baja. Pero he aprendido que el amor no consiste en permanecer igual. Consiste en elegir cuidar, incluso cuando la vida se complica. Emily asintió con la cabeza, con lágrimas brillando en sus ojos. Tienes suerte, Claire. Esa noche, Claire no podía dejar de pensar en las palabras de su hermana. Encontró a David en el salón, leyendo como de costumbre. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo, sentándose a su lado. Él dejó el libro. Por supuesto, respondió él, respirando lentamente. Emily se está esforzando mucho por seguir adelante, pero creo que necesita algo más que espacio. Necesita amabilidad, la que solo tú pareces dar con tanta naturalidad. David frunció ligeramente el ceño. ¿A qué te refieres? Me refiero a que hables con ella, dijo Claire con suavidad. Anímala. Haz que vuelva a creer que merece ser amada. Tú eres bueno en eso, David. Siempre lo has sido. Él parecía indeciso. Claire, ¿estás segura? No quiero que las cosas se pongan incómodas. Ella sonrió con voz tranquila. Confío en ti. Siempre has sabido cómo ayudar a la gente a sanar y ella lo necesita ahora mismo. Él asintió lentamente. De acuerdo, si eso es lo que quieres, Tis, dijo ella, aunque sentía un nudo en el pecho. Es mi hermana, solo quiero que vuelva a sentirse completa. A partir de esa noche, David hizo exactamente lo que ella le pidió. Empezó a pasar más tiempo con Emily, con pequeños detalles. Le preguntaba cómo le había ido el día, escuchaba sus preocupaciones y le daba consejos cuando los necesitaba. A veces, le preparaba té por las tardes o la acompañaba a dar pequeños paseos por el jardín. Claire los observaba desde la distancia, siempre orgullosa de su amabilidad y consciente de la tranquila conexión que se estaba formando entre ellos. No era romántica, sino humana, tierna y llena de comprensión. Emily comenzó a cambiar aún más. Empezó a sonreír de verdad, no solo a fingir. Hablaba de buscar un nuevo trabajo e incluso de mudarse a otra ciudad. Creo que por fin estoy empezando a creer que puedo tener un nuevo comienzo, le dijo a Claire una mañana. Dot. Claire sintió una alegría genuina. Te lo mereces, has llegado muy lejos. Emily la abrazó. Es gracias a ti. Y David, los dos me habéis dado algo que no sabía que necesitaba. Claire sonrió, pero le surgió un nudo en la garganta. No se arrepentía de haberle pedido ayuda a David, no era eso. Pero verlos interactuar a veces le provocaba emociones que no esperaba. Era extraño sentirse orgullosa y protectora a la vez. Se sentía reconfortada e insegura a la vez. Una tarde, mientras limpiaba la cocina, Claire los oyó hablar en la sala de estar. La voz de Emily era suave.
Tú y Claire tenéis suerte. Habéis construido algo sólido. Es algo poco común. David respondió con delicadeza. No es suerte, es elegirnos el uno al otro incluso cuando es difícil. ¿Alguna vez te cansas?, preguntó Emily. Del matrimonio, dijo él con una leve sonrisa. Todo el mundo se cansa a veces, pero el amor no consiste en evitar el cansancio, consiste en descansar juntos y volver a empezar. Tras esto, se hizo el silencio. No era un silencio incómodo, sino lleno de pensamientos tácitos. Claire se quedó quieta, con las manos apoyadas en la encimera, y se dio cuenta de lo bien que David entendía el amor. Siempre había sabido que él era estable, pero oírselo decir llenó su corazón de una tranquila gratitud. Más tarde, esa noche, Claire se unió a él en el exterior mientras regaba las plantas. Gracias, dijo en voz baja. Él la miró y preguntó, ¿por qué? Por hacer lo que te pedí, dijo ella. Has sido bueno con ella. Él asintió con una sonrisa amable en el rostro. Es una buena persona. Solo se olvidó de su propia luz durante un tiempo. Los ojos de Claire se suavizaron. ¿La ayudaste a volver a verla? David dejó la regadera y se volvió hacia ella. Tú también, Claire. Fuiste tú quien abrió la puerta. Ella sonrió levemente. Quizás, pero creo que fue gracias a los dos. En las semanas siguientes, la casa comenzó a sentirse más ligera. Emily empezó a salir más, a reunirse con amigos y a reír sin vacilar. La pesadez que antes se cernía en el ambiente se disipó poco a poco, pero entre Claire y David seguía habiendo una silenciosa conciencia, una comprensión de que habían atravesado algo frágil juntos y habían salido fortalecidos. Una tarde, mientras todos contemplaban la puesta de sol sentados en el porche, Emily dijo en voz baja, «No tenéis ni idea de lo mucho que esto ha significado para mí. Me habéis devuelto la esperanza». Claire se acercó y le tomó la mano. «Tú misma te la devolviste, Emmy. Nosotros solo te recordamos dónde buscarla». Emily sonrió, con los ojos brillantes bajo la luz dorada del atardecer. «De todos modos, gracias». Cuando Emily entró en casa a hacer las maletas, David se volvió hacia Claire. «Sabías exactamente lo que necesitaba», le dijo. Claire lo miró con los ojos llenos de una emoción serena. «No, fuiste tú quien hiciste exactamente lo que te pedí. Le mostraste que el amor aún puede ser tierno». Él le tomó la mano y la apretó ligeramente. «Y tú me recordaste por qué es importante». Cuando se desvaneció el último rayo de sol, Claire apoyó la cabeza en su hombro y sintió cómo una paz serena la invadía. Le había preocupado que ayudar a su hermana pusiera en peligro su matrimonio. Sin embargo, había revelado algo más profundo, la fuerza serena del amor que no teme compartir su calor. El tipo de amor que crece cuando se da. Y, aunque no lo dijo en voz alta, Claire sabía en su corazón que, a veces, la mayor prueba de amor no consiste en aferrarse con más fuerza, sino en confiar en que lo que se comparte es lo suficientemente fuerte como para permitir que otros sanen a su lado. Esa noche, el viento sopló suavemente, trayendo el leve aroma de la lluvia. Claire miró hacia la ventana, donde la sombra de Emily se movía con la luz y susurró para sí misma. Él hizo exactamente lo que le pedí y, de alguna manera, eso nos devolvió la vida a los tres. La mañana en que Emily decidió marcharse,
El cielo estaba despejado y suave, bañado por la luz del sol. La casa parecía inusualmente tranquila, como si contuviera la respiración. Había cajas junto a la puerta y sus maletas estaban cuidadosamente preparadas. Verlas hizo que a Claire se le encogiera el pecho. Era extraño. La misma hermana que había llegado perdida y destrozada, ahora se mostraba fuerte de nuevo. Su rostro era tranquilo y sus ojos brillaban. Claire sabía que este día llegaría, pero saberlo no lo hacía más fácil. Las semanas que habían compartido lo habían cambiado todo, no de forma dramática, sino silenciosa y duradera. Su pequeña casa se había convertido en un lugar de curación, de lágrimas, risas y reflexión. Ahora era el momento de dejarla marchar. Punto. Emily estaba de pie junto a la encimera de la cocina con una taza de café en la mano. «No sé cómo decir adiós», dijo en voz baja. Claire sonrió con dulzura. «No tienes por qué hacerlo, solo di hasta pronto». David entró desde el jardín, secándose las manos con una toalla. En ese momento, David entró desde el jardín secándose las manos con una toalla. «El coche está listo», dijo con tono firme pero cálido. Le dedicó a Emily una sonrisa tranquilizadora, de las que le habían ayudado a superar las noches más difíciles. Durante unos instantes, ninguno de los dos habló. El aire entre ellos se llenó de una silenciosa gratitud y una emoción tácita. Claire miró a su hermana, con el pelo recogido, la postura erguida y el corazón finalmente en paz. Parecía alguien que había aprendido a levantarse de nuevo. «¿Seguro que quieres irte hoy?», preguntó Claire en voz baja. «¿No podrías quedarte otra semana?». Emily negó con la cabeza, sonriendo levemente. «Si me quedo más tiempo, quizá nunca me vaya, y creo que es hora de irme». Claire asintió, aunque se le hizo un nudo en la garganta. «Estoy orgullosa de ti, Em». Emily se acercó y abrazó a su hermana con fuerza. «Gracias por devolverme un hogar cuando no tenía ninguno. Nunca lo perdiste», susurró Claire. «Siempre estuvo aquí». Cuando Emily se apartó, tenía los ojos brillantes de lágrimas. Luego se volvió hacia David. Por un momento dudó, como si no supiera qué decir, pero él rompió el silencio. «Cuídate», dijo en voz baja. «Te mereces cosas buenas». Emily sonrió entre lágrimas. «Tú me lo recordaste. Gracias por verme cuando yo no podía verme a mí misma». David tenía una expresión amable. «Cuando quieras, Emily». Claire observó la escena en silencio. No había nada inapropiado en ella, solo respeto mutuo, un vínculo forjado a través de la amabilidad y la paciencia. Aún así, tenía peso, un entendimiento silencioso de que ese capítulo los había cambiado a todos. Cuando Emily se marchó por fin, Claire se quedó en la puerta mucho tiempo después de que el coche desapareciera por la carretera. El viento le acarició la cara y sintió el dolor de la pérdida y el alivio. David se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. «¿Estás bien?», le preguntó. Claire asintió lentamente. «Creo que sí. Es que se siente extraño, ¿no? Como si la casa estuviera demasiado silenciosa». Él sonrió suavemente. «Llevará tiempo adaptarse». Entraron juntos. En el salón seguía la manta favorita de Emily, doblada cuidadosamente sobre el sofá, y su taza de té vacía, aún sobre la mesa. Todo parecía ligeramente incompleto,
como si el aire recordara su risa. Esa noche, Claire encendió una vela junto a la ventana. Se sentó en el sofá y se quedó mirando la llama. David se sentó a su lado, pero permaneció en silencio. Durante un rato, se limitaron a escuchar el leve murmullo del mundo exterior. Finalmente, Claire habló. «Hiciste exactamente lo que te pedí». David la miró. «Me pediste que la ayudara». «Sí», dijo ella en voz baja. «Y lo hiciste. Le diste esperanza». Él le tomó la mano. «Los dos lo hicimos, Claire. Tú le abriste la puerta, le diste espacio para sanar. Eso requiere valor». Claire sonrió con los ojos brillantes. A veces tenía miedo, no de ti ni de ella, sino de lo que pudiera cambiar, pero creo que nos cambió para mejor. Él le apretó suavemente la mano. Así fue. Se sentaron juntos en silencio durante mucho tiempo, con la luz parpadeante bañando sus rostros. Claire apoyó la cabeza en su hombro y por primera vez en meses se sintió completamente tranquila. Durante los días siguientes, la vida volvió poco a poco a la normalidad. La casa estaba más tranquila, pero no vacía. Se respiraba paz. Claire volvió a su estudio y se dedicó por completo a su trabajo, mientras David se ocupaba de nuevo de su jardín. A veces, cuando soplaba el viento, Claire creía oír la risa de Emily resonando débilmente en la casa. Una tarde, Claire encontró un sobre en la mesa de la cocina. Era de Emily. En su interior había una breve nota escrita con su elegante letra. Queridos Claire y David, gracias por recordarme que el amor todavía existe. No solo el amor romántico, sino también el que te sostiene cuando te rompes y te deja marchar cuando estás preparada. Me habéis devuelto más de lo que jamás podré pagaros. Espero poder hacer lo mismo por otra persona algún día. Con cariño, Emily. Emily. Claire lo leyó 2 veces antes de enseñárselo a David, que sonrió suavemente después de leerlo. «Vas a estar bien», dijo. Claire asintió. «Ya lo está». Esa noche cenaron al aire libre bajo un cielo que se desvanecía. El aire era fresco y el mundo parecía haber recuperado la calma. Claire miró a su marido, fijándose en las arrugas de sus ojos, en la tranquilidad de su sonrisa y en la lealtad silenciosa que los había acompañado siempre. «Creo que lo que pasó me recordó algo», dijo. «¿Qué es?» «Que el amor no se reduce cuando lo compartes», dijo en voz baja. «Crece. Tenía miedo de perder algo cuando la invité a entrar, pero encontré más». La expresión de David se suavizó. Así es el amor. Cuanto más das, más se multiplica. Claire sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. «La invitaría a entrar de nuevo», susurró, «porque me recordó el tipo de amor que tenemos». Él giró la cabeza y le besó la coronilla. «Un amor que confía», dijo en voz baja. Se quedaron allí sentados hasta que empezaron a aparecer las estrellas. La noche